Ahorita sí estoy sintiendo que la vida se me va a la mitad. Durante décadas, el mundo entero se permitió reír con las aventuras de un niño pobre, una vecindad humilde y personajes que parecían sacados de una caricatura. El Chavo del Ocho no solo fue un programa, fue una parte fundamental de la infancia de millones. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa inocencia se escondía un oscuro juego de poder, manipulación y traición? Hoy, lo que parecía solo ficción infantil, se tiñe de sombras. María Antonieta de las Nieves, conocida por todos como la Chilindrina, decidió romper el silencio a sus 75 años. Y lo que dijo sacudió los cimientos de todo lo que creías saber. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor ni una exageración. Son testimonios de quienes vivieron la historia desde adentro, detrás de las cámaras, en los pasillos silenciosos de Televisa, donde no llegaban las risas, pero sí los secretos más turbios. ¿Fue Florinda Mesa una actriz con ambición legítima o una mente calculadora que usó el amor, el cuerpo y la manipulación como sus armas principales? ¿Y qué papel jugó Chespirito en todo esto? ¿Víctima? ¿Cómplice? ¿O simplemente ciego? Prepárate, porque este no es un capítulo más de la vecindad. Es el lado oculto de la historia, el que nadie se atrevía a contar hasta hoy. Antes de continuar, comenta abajo. ¿Alguna vez sospechaste que algo extraño ocurría detrás de las risas de El Chavo del Ocho? ¿Crees que hubo secretos que nunca debieron ser ocultados? Tu comentario puede abrir los ojos de otros. Sí, lo confirmo todo. Así, sin rodeos, comenzó la Chilindrina su declaración ante las cámaras. Su mirada no era la de una actriz buscando atención, sino la de una mujer cansada de callar. Y lo que vino después fue como una bomba cayendo sobre la historia más querida de la televisión latinoamericana. Durante años, los rumores flotaban entre pasillos, pero nadie se atrevía a hablar. Hasta que ella, la niña pecosa de la vecindad, alzó la voz. Florinda Mesa, dijo. No solo usaba su carisma frente a las cámaras, también lo hacía tras bastidores. Y lo más perturbador, tenía una lista, sí, una lista real, escrita a mano, donde tachaba nombres. No eran personajes ficticios, eran hombres reales, compañeros de trabajo, asistentes, guionistas, jefes de vestuario. Incluso, según la Chilindrina, en esa lista figuraba el hijo de un alto ejecutivo del canal. Todo parte de un sistema cuidadosamente diseñado para ganar protagonismo, escena tras escena. No era una actriz más, era una estratega. Y en ese tablero, cada hombre era una ficha. Lo que parecía un simple rumor de camerino, fue confirmado con nombres, fechas y lugares. Una verdad que el público ignoró por años, pero hoy ya no puede seguir oculta. Suscríbete ahora mismo si tú también crees que el silencio no debe ser cómplice. Deja tu like y comparte este video con alguien que, como tú, merece conocer lo que nunca se dijo. Muchos creyeron durante años que la historia de amor entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños fue un cuento romántico nacido en los pasillos de Televisa. Pero la verdad que reveló la Chilindrina pinta un cuadro muy diferente y mucho más inquietante. Según su testimonio, Florinda no lo enamoró, lo estudió. Cada gesto, cada debilidad, cada vacío emocional fueron cuidadosamente observados y aprovechados. Todo comenzó de forma sutil. Le llevaba café caliente antes de cada grabación. Le acomodaba el saco con ternura. Le susurraba elogios en los momentos de duda. Y poco a poco, se convirtió en su sombra, en su enfermera emocional, en la única que parecía cuidarlo de verdad. Pero la Chilindrina fue clara. Eso no era amor, era estrategia.
una construcción meticulosa de confianza para convertirse en indispensable, para que nadie más pudiera acercarse a él sin que ella lo supiera. Lo trataba como a un niño indefenso, dijo. Y él, rodeado de fama pero también de soledad, cayó. No fue un flechazo romántico, fue una rendición emocional, como si Florinda no solo hubiera entrado en su vida, sino en su mente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que fue una relación genuina o una manipulación disfrazada de cuidado? Te leo abajo. Porque cuando las flores vienen con espinas, a veces dejan cicatrices más profundas que el amor. Vi a doña Florinda salir acomodándose el brasier. Detrás venía un jefe del canal. Esa frase, pronunciada por la Chilindrina con una mezcla de indignación y tristeza, fue como un puñal directo al corazón de una historia que muchos aún se niegan a aceptar. No fue un chisme de pasillo. No fue una sospecha lanzada al viento. Fue un testimonio directo, vivido por alguien que formó parte del elenco, que conocía los horarios, los rostros, los movimientos, los secretos. Ocurrió una noche cualquiera, después de una jornada de grabación. María Antonieta había olvidado algo en su camerino y regresó por él. Al pasar por la entrada lateral del canal, vio a Florinda salir de un hotel cercano, con paso apresurado y ajustándose la ropa interior. No estaba sola. Detrás de ella venía un alto ejecutivo de Televisa, uno de los hombres con mayor poder en la programación del canal. 2 días después, ocurrió lo casual. Florinda recibió un camerino exclusivo. Su personaje obtuvo más tiempo en pantalla y comenzó a figurar como pieza central de la historia. ¿Coincidencia? La Chilindrina no lo cree. Y tú, espectador, probablemente tampoco. En la industria del entretenimiento, donde los ascensos suelen ser lentos, discretos y negociados, los cambios drásticos casi siempre tienen un precio oculto. Y en este caso, el precio no estaba en dinero, estaba en silencio. Porque mientras unos hacían fila para conseguir una línea más de diálogo, otros solo necesitaban una habitación y una noche. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Florinda escaló por talento o por otras estrategias? Comenta abajo. Esta historia está lejos de terminar. Todo cambió cuando una vestuarista del canal, que trabajaba en los camerinos desde los primeros años del programa, decidió contar lo que había visto. No lo dijo en cámara. No lo gritó en un programa de chismes. Lo susurró, con miedo. Y no es para menos. Aquel día, mientras limpiaba el camerino de Florinda Mesa, notó que una caja metálica había quedado mal cerrada. Por curiosidad, o por instinto de supervivencia, la abrió. Lo que encontró la dejó sin aliento. Decenas de fotografías, muchas en blanco y negro, otras ya desgastadas por el tiempo, pero todas con un denominador común. Florinda posando con hombres poderosos del canal en situaciones íntimas, comprometedores, innegables. Algunos de esos rostros eran reconocibles. Directores, productores, jefes de programación, incluso el responsable de aprobación de contratos exclusivos. No eran simples recuerdos personales. Eran piezas clave de una red silenciosa de poder. La vestuarista se lo confesó años después a la Chilindrina, con la voz temblando. Le dijo, esa caja era su escudo. Si alguien quería sacarla del programa, si alguna actriz se atrevía a enfrentarse a ella, bastaba con una foto. ¿Era chantaje? ¿Era prevención? ¿O simplemente una demostración de control? Lo cierto es que esa caja funcionaba como una caja negra, como esas que se recuperan de un avión siniestrado para entender qué lo derribó. Y en este caso, explicaba por qué Florinda siempre salía ilesa, aunque el elenco se desmoronara. Todo indica que el poder de doña Florinda no estaba solo en sus encantos.
sino en su capacidad de guardar secretos ajenos como moneda de cambio. ¿Tú qué harías si encontraras una caja así? ¿Te atreverías a denunciarlo o también callarías por miedo? Déjalo en los comentarios. La verdad necesita eco. Lo que comenzó como susurros entre maquillistas y asistentes terminó convirtiéndose en una de las partes más oscuras y perturbadoras del relato. Varios empleados afirmaron que Florinda Mesa no solo jugaba con el poder emocional, sino con fuerzas que muchos no se atreven ni a mencionar. Amuletos extraños, velas ocultas, palabras susurradas en lenguas incomprensibles. Todo esto no en su casa, sino en los camerinos y dentro del mismo foro de grabación. Una maquilladora veterana contó que, al entrar una mañana para preparar a Florinda antes del rodaje, la encontró con los ojos cerrados, murmurando frases en voz baja mientras sostenía un objeto negro en forma de cruz invertida. Cuando notó que la observaban, simplemente sonrió y dijo: «Estoy limpiando el ambiente. Aquí hay mucha envidia». Pero lo más inquietante fue el testimonio de un camarógrafo. Una noche, tras quedarse a desmontar equipo, lo vio con sus propios ojos. Florinda estaba en un rincón oscuro del foro, de rodillas frente a un pequeño altar improvisado. Había velas encendidas, incienso espeso flotando en el aire y una figura cubierta por una tela roja. Ella murmuraba en voz baja, y sus ojos estaban cerrados con fuerza. No era una oración católica, no era un rezo conocido, era otra cosa. Y, sin embargo, al día siguiente, todo le salía bien. Se cambiaban guiones a su favor. Los jefes aceptaban sus propuestas sin discusión. Incluso Chespirito, que antes cuestionaba ideas, simplemente asentía. ¿Era brujería? ¿Era sugestión colectiva? ¿O simplemente la habilidad de una mujer que sabía exactamente qué ficha mover? ¿Y cuándo? Sea como sea, algo quedó claro para todos los que trabajaban cerca de ella. Florinda Mesa no solo usaba palabras para manipular, también utilizaba silencios rituales. Y en ese juego de poder, ningún método parecía fuera de los límites. ¿Crees en la influencia espiritual en el mundo del espectáculo? ¿Es posible que el éxito se consiga a través de lo oculto? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia solo se pone más escalofriante. Fue uno de los momentos más tristes en la historia del elenco. La muerte de Ramón Valdés, el querido Don Ramón, el alma libre, rebelde y entrañable de la vecindad. Pero lo que debía haber sido un adiós lleno de respeto, lágrimas y homenaje, se convirtió en un acto silenciado. Porque Florinda Mesa dio una orden clara y seca: no hace falta que vayan. Ya hay demasiada prensa. Es mejor que no se note la presencia del elenco. ¿Preocupación por el escándalo mediático? ¿Cuidado por la imagen del programa? Para muchos, eso fue solo una excusa barata. Para quienes conocían el trasfondo, fue una venganza fría, ejecutada con precisión. Ramón Valdés nunca se dejó doblegar. Fue uno de los pocos que le dijo no a Florinda cuando intentó ganarse su favor. Un hombre de carácter, de principios, que, según varios testigos, sabía más de lo que decía, pero optó por el camino de la distancia. Y esa rebeldía silenciosa, ella nunca se la perdonó. En su funeral faltaron muchos rostros importantes del elenco, y no fue por desinterés, fue por miedo. Miedo a ser vetados, miedo a perder sus contratos, miedo a ir en contra de la mujer que, en ese momento, dominaba cada rincón del imperio de Chespirito. Para María Antonieta de las Nieves, fue la gota que colmó el vaso. Don Ramón merecía una despedida digna. Era parte de nuestra familia. Pero Florinda convirtió su muerte en una oportunidad para imponer su control, incluso en el dolor. Esa prohibición no solo dolió, marcó una línea clara.
quien no se sometiera sería silenciado, incluso en la muerte. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una medida lógica o un acto de crueldad? Comenta abajo si crees que Florinda Meza cruzó un límite que jamás debió tocar. Roberto Gómez Bolaños fue uno de los genios creativos más grandes que ha dado Latinoamérica. Un hombre que convirtió la pobreza en comedia, la inocencia en arte y la televisión en un espejo de la risa popular. Pero tras ese ícono, había un hombre cada vez más solo, más callado, más apagado. La Chilindrina lo resume en una frase que duele. Murió como una sombra, y ella quedó como la dueña de todo. La exesposa de Chespirito no se quedó de brazos cruzados. Intentó abrirle los ojos. Le mostró cartas, fotos, incluso grabaciones que supuestamente demostraban los engaños y manipulaciones de Florinda Meza. Le habló del cambio en su personalidad, del aislamiento con su familia, de cómo ya no era él, sino un reflejo del control de ella. Pero fue inútil. Roberto estaba, como muchos lo describen, hechizado. No literalmente, sino emocionalmente. Había construido una dependencia tan profunda que ya no distinguía amor de sometimiento. Florinda decidía todo. ¿Quién lo entrevistaba? ¿Qué podía decir? ¿Con quién podía hablar? Incluso qué comía o con quién se relacionaba fuera del foro. Y mientras su círculo se reducía, su creatividad también comenzaba a desvanecerse. El hombre que antes escribía sin parar, que ideaba nuevos personajes con facilidad, ahora parecía necesitar aprobación para cada palabra. Era como un niño asustado que no podía decidir sin mirarla primero. Confesó María Antonieta con la voz rota. ¿Fue amor? ¿Fue chantaje emocional? ¿O fue una combinación tan delicada que ni él mismo pudo detectarla? Lo cierto es que cuando Roberto Gómez Bolaños murió, no era el mismo hombre que comenzó todo. Su genio seguía presente en las repeticiones, pero su voluntad se había ido mucho antes. Florinda Meza heredó todo: el control del legado, los derechos de imagen, los contratos. Y con eso se cerró el círculo de poder que tanto tiempo tejió. ¿Crees que Chespirito murió verdaderamente libre o atrapado en una jaula dorada construida por quien decía amarlo? Comenta abajo. Tu opinión importa más de lo que imaginas. Cuando Carlos Villagrán, el eterno Kiko, escuchó por primera vez las declaraciones públicas de María Antonieta de las Nieves, rompió en llanto. Durante años fue ridiculizado, desacreditado y etiquetado como rencoroso por revelar lo que vivió detrás de cámaras. Sus palabras sobre Florinda Meza fueron tomadas como ataques personales, como si estuviera motivado por celos o envidia. Pero nunca fue así. Él solo quería que el mundo supiera la verdad. Y esa verdad, por fin, encontró eco. No estamos locos. Esa fue su frase al escuchar a la Chilindrina confirmar cada una de sus denuncias. No somos los villanos de esta historia. Solo fuimos testigos de lo que nadie quiso ver. Ambos crecieron juntos en la vecindad. Compartieron camerinos, giras, aplausos, pero también silencios incómodos, miradas de advertencia y la creciente sensación de que alguien movía los hilos desde las sombras. Y ese alguien, para ellos, tenía nombre: Florinda Meza. Fueron testigos del ascenso silencioso de una mujer que parecía saber jugar mejor que nadie. Y también fueron víctimas de un sistema que premió el silencio y castigó la verdad. Cuando la Chilindrina abrazó a Villagrán tras su declaración, lo hizo no solo como colega, sino como sobreviviente. Ambos habían cargado con el peso del desprecio mediático, el rechazo de la industria y el olvido voluntario. Pero ahora el mundo finalmente empezaba a escuchar. ¿Tú les crees? ¿O piensas que ya es demasiado tarde para buscar justicia? Comenta abajo. Porque mientras más seamos los que escuchemos,
más difícil será volver a callar. Hoy ya no hablamos de rumores, ni de chismes baratos de pasillo. Hoy hablamos de confesiones, de testigos, de verdades largamente enterradas que por fin encontraron la luz. Lo que comenzó como un programa de comedia blanca se revela ahora como una historia con sombras profundas, manipulaciones estratégicas y silencios cómplices. Durante años reíste con el Chavo del Ocho, pero ahora sabes que mientras tú reías, otros callaban por miedo. Kiko no estaba solo. La Chilindrina no estaba exagerando. Chespirito, el genio detrás del universo humorístico más importante de Latinoamérica, murió bajo el control de alguien que supo usar el afecto como una cadena invisible. ¿Y Florinda Mesa fue realmente una víctima de su entorno? ¿O fue la arquitecta silenciosa de un imperio construido sobre secretos, poder e influencia? Ya no se trata solo del pasado. Se trata de entender cómo el poder puede disfrazarse de amor, cómo la fama puede silenciar bocas y cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde gritar. Comenta abajo, ¿crees que Florinda Mesa manipuló a todos para llegar donde llegó? ¿O fue una mujer que hizo lo que pudo en un mundo dominado por hombres? Tu opinión importa. Suscríbete ahora mismo si crees que la verdad no debe quedarse atrapada tras bambalinas. Dale like si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en la historia de la vecindad. Y comparte este video con quien aún cree que todo fue como lo contaron en la televisión, porque a veces los personajes más tiernos esconden los secretos más oscuros.